Bueno, buenos días, mi nombre es Javier, soy interno de séptimo. Les vengo a hacer esta sesión de casos clínicos. La verdad es que soy ayudante de endocrino, no soy ayudante de semio, así que no sé si esto cuenta como ayudantía, pero supondremos que sí. Ya vamos a ver casos clínicos sobre las clases la clase que tuvieron con el doctor Tapia. Y vamos también a ver unos conceptos sobre resistencia a la insulina, sobre diabetes y sobre dislipidemia. Entonces, en nuestra hoja de ruta vamos a hablar sobre la patología tiroidea, la patología suprarrenal, vamos a hablar tópicos sobre diabetes y nutrición, vamos a desarrollar 5 casos clínicos durante la sesión y vamos a terminar con algunas conclusiones sobre por qué son importantes estas patologías de conocer. Ya, respecto a la glándula tiroides, tienen que recordar que se encuentra a nivel cervical anterior, va a estar compuesto por sus dos lóbulos, derecho e izquierdo, y van a tener el istmo, y a veces pueden tener un tercer lóbulo, que es el lóbulo piramidal, que se encuentra por sobre este istmo. Tiene distintas funciones, principalmente va a controlar el metabolismo basal del cuerpo y todas las funciones a nivel fisiológico. Va a tener un efecto termogénico, ya va a encargarse de la regulación de la temperatura corporal, y también permite la sensibilización de la adrenalina. Entonces, ¿te estoy tomando? Entonces, ante, por ejemplo, sobreproducción de estas hormonas tiroideas, vamos a tener un aumento en la sensibilidad de las catecolaminas y síntomas adrenérgicos como consecuencia. Y en niños y niñas estimula el crecimiento y el desarrollo. Entonces, como ustedes ya bien recuerdan, tenemos este esquema a nivel hipotalámico. Tenemos la TRH, que estimula la liberación de tirotropina, que es la TSH, y la tirotropina al llegar a la tiroides estimula la producción de T4 y de T3. De esto la T3 es la fase activa, y hay conversión intrasanguínea de la T4 a T3, que va a ser la activa, que permite el metabolismo basal, porque va a ingresar al receptor intracelular y va a producir la transcripción que nos va a llevar a la síntesis de ATP y de otras sustancias intermedias. Primer caso sobre tiroides. Jaime tiene 63 años, asiste al cefam de Putaendo debido a que se siente agitado desde hace al menos 3 meses. No sé por qué está ese temporizado. Y tenemos sus signos vitales de la categorización. ¿Cómo se encuentra este paciente? Ya, taquicárdico. ¿Qué más? La presión normal alta. Ya, presión normal alta, ok. ¿Y ahí cómo está entonces? Euneico. Ya, la saturación 97 ambiental, ¿cómo está? Y ahí la temperatura 36,6. Bien también. ¿Y aquí quieren indagar el anamnesis de este paciente que dice y llega, me siento agitado? ¿Por qué se refiere con me siento agitado? ¿Qué significa eso? ¿Ya qué significa sentirse agitado? ¿Ya qué más? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Como que era lo que hacía cuando empezó a sentirse agitado. Ok. La intensidad de ese agitado. ¿Ya? Otros síntomas sociales. ¿Ya otros síntomas súper importantes? Más características de ese agitado. Ya, más características de qué ser agitado. Ya, a la anamnesis próxima el paciente refiere agitación y palpitaciones de 3 meses de evolución, y desde que despierta hasta que se levanta. Esto se ve intensificado ante el estrés y con el consumo de café, y desde la última semana agrega temblor, por lo que esto motiva la consulta. Ya, tenemos como antecedente médico personal, nada. Familiar, vemos que su madre está viva, tiene 78 años, es hipertensa y tiene insuficiencia cardíaca. Y el padre falleció en 2014 de una ACV a los 75 años. Ya tiene una colecistectomía, niega uso de fármacos, niega el tabaco, consume alcohol 2 cervezas a la semana, niega consumo de drogas, tiene dieta alta en carbohidratos, y refiere que está defecando 5 veces al día. ¿Eso cómo está? Sí, ¿cuánto uno debería defecar al día? Máximo 3 veces, súper bien. Va, al otro lado. Bien.
¿Qué quieren indagar al examen físico? ¿Y hay algún examen que nos pueda ser de utilidad? Bueno, ¿qué sospechamos aquí? Ya, un hipertiroidismo. Ya, entonces, ¿qué tenemos que examinar en el examen físico? La tiroides. ¿Cómo se palpa la tiroides? Ya, ¿y saben hacerlo? Si yo te digo, pálpame la tiroides, ¿pueden hacerlo? ¿Ya, alguien tiene un bocio o le hayan detectado algún nódulo? ¿A nadie? ¿Ya, alguien quiere ser el conejillo de Indias para ver cómo se palpa? Ya. Ven por aquí. Una consulta, ¿qué se está sospechando? Un hipertiroidismo. Ya, agáchate un poquito. Ya, entonces yo me posiciono. Qué rato esto. Yo me posiciono detrás del paciente. Veo aquí la maniobra de Gerber. Entonces, ¿qué toco? Cartílago tiroides, cartílago cricoides y abajo palpo la tráquea. Ya, al palpar la tráquea estoy palpando el isthmus. Y si me voy hacia el lateral, voy a tener ambos lóbulos. Por ejemplo, este individuo de acá, no sé su nombre, tiene una tiroides chiquitita, ¿ya? Y es blandita. Eso. Muchas gracias. Ya, bueno, ¿qué más es importante? Que hay que extenderse en el examen, ya hay que palpar hacia el lateral, submentoniano, submandibular, porque hay que buscar también adenopatías. Ya, entonces, en todos los niveles cervicales. ¿Se acuerdan que en la anatomía tenían como un dibujo de los triángulos con ganglios? Ya, eso. Que nadie se lo sabe, ya, hay que palpar en todos los niveles cervicales, ¿ok? Ya, ¿qué más es importante aparte de palpar el cuello? Auscultar. Ya, ocultar. ¿Por qué? Bueno, el hipertiroidismo se asocia como a problemas cardíacos. Ya, ok. Y de los signos vitales que teníamos taquicardia. ¿Qué otra cosa es muy importante para el examen físico? Ya, la fascia. ¿Cómo? La mucosa igual. Ya, ¿y qué voy a ver de la mucosa? Los ojos como están, por lo mismo que la fase y la línea se sienta Ok. Los ojos están como más saltones. Ya, si los ojos están saltones, ya, los signos oculares son súper importantes también. Tal vez he tenido cambios de peso. Ya, cambios de peso. Parece que sudan más, ¿o no? ¿Cómo? Las de hipertiroidismo tienden a sudar. Que sude más, súper bien. Ya, entonces, en el examen físico tenemos la inspección y la palpación, donde tenemos la maniobra de Kerr-Weis. Ya, entonces se va a palpar, como ya vimos, ¿cierto? O sea, la tráquea, y se pide que el paciente trague, y también se eleva ahí la glándula tiroides. Y nadie me dijo, pero las pruebas hormonales. Y yo sé que no les mencionaron mucho de esto, pero en segundo vieron algo, así que vamos a retomarlo y asociarlo con las patologías. Ya, en verdad, las pruebas de función tiroidea se van a tomar cuando yo quiero hacer un screening, principalmente el screening de hipotiroidismo que se hace en todos los pacientes adultos, y si no, mediante la sospecha clínica de alguna de las patologías de la tiroides. Ya, también hay otros casos, como por ejemplo pacientes que inicien con fibrilación auricular, que es una taquicardia supraventricular. Si es que apareció de la nada, hay que tomar pruebas tiroideas porque podría ser un hipertiroidismo. Ya, si la paciente tiene depresión, podría ser tanto por el hipotiroidismo como por un hipertiroidismo, y también los trastornos en el crecimiento en caso de los niños. Entonces, al examen físico vemos sus mucosas rosadas, hidratadas y bien perfundidas. Vemos que el nivel de la cabeza tiene una proptosis bilateral leve. ¿Y qué será eso? Ya, el ojo. ¿Pero qué significa esa proptosis? Porque protruye, ¿cierto? Ya. Y cuello, vemos un incremento a nivel cervical. Cardiopulmonar, ritmo regular 2 tiempos sin soplo, murmullo pulmonar sin agregados, abdomen blando, depresible, con dolor a la palpación. Y, hoy no leo, ya, con ruidos tiroideos normales y sin irritación peritoneal. Y vemos los pulsos fuertes, simétricos, con edema, leve a moderado y bilateral. Y se le piden exámenes de sangre. ¿Qué les vamos a pedir? Una TSH y una T4 libre. Ya, ¿cómo está esta TSH? Baja.
¿Y cómo está la T4 libre? Ya, ¿y por qué pasa esto? Porque en el hipertiroidismo tenemos la TSH baja y la T4 libre alta. ¿Por un feedback negativo? ¿De qué? ¿Cómo? De la T4 a la glándula. Ya, entonces, ¿cierto? Recordamos la TRH, TSH y después T3 y T4. Entonces, como vamos a tener un hipertiroidismo, cuando es primario, ¿cierto? Cuando el desorden es desde la glándula, vamos a tener una hiperproducción y vamos a frenar la TSH, ¿cierto? Entonces, coincide con un hipertiroidismo primario. Porque ¿qué pasa si fuera secundario? Si el trastorno estuviera acá, tendríamos las dos elevadas, ¿cierto? Ya, entonces, hipertiroidismo hay que diferenciarlo de la tirotoxicosis. La tirotoxicosis es el síndrome del exceso de hormonas tiroideas que puede deberse a muchas causas. Ya, por ejemplo, el paciente consume algún medicamento rico en yodo y esto genera un efecto de distensión de la tiroides que produce liberación de hormonas. Ya, eso es una tirotoxicosis, pero no es necesariamente un hipertiroidismo. Por ejemplo, un paciente que consume levotiroxina para sentir estos síntomas, por ejemplo, en vez de tomar metilfenidato, tomar levotiroxina, antes se hacía mucho, esto también sería, por ejemplo, una tirotoxicosis. ¿Ya? Pero cuando hablamos de hipertiroidismo per se habla de la producción endógena en la glándula tiroides. Y puede ser clínico o subclínico dependiendo de cómo se altera la T3 y la T4. ¿Ya? Entonces, si tenemos una hiperproducción de hormonas tiroideas, tendremos el feedback negativo hacia la TSH, y si esta TSH, al lograr frenar de manera adecuada para mantener la T3 y la T4 normales, a pesar de que son hipertiroidismo, estamos hablando de que es un hipertiroidismo subclínico. Mientras que por otro lado, si es que a pesar de estar frenada tenemos este aumento en la T3 y la T4, ahí hablamos de un hipertiroidismo clínico. ¿Ya? Pero a mí lo que me define el hipertiroidismo cuando es primario es que tenemos esta TSH disminuida. ¿Ya? El rango, en verdad ustedes lo van a ver, es muy variable, pero va entre 0,4 y 4,5, ¿ya? De TSH. ¿Ya? De 3 y T4 depende de cada laboratorio, no está estandarizado. ¿Y el subclínico se ve igual que el clínico? Mira, el subclínico, tú puedes tener el hallazgo cuando le tomas al paciente un examen de TSH y te sale la TSH frenada con las otras pruebas normales, o también puede tener síntomas, pero se supone que el subclínico es asintomático. Se supone. Ya, pero igual hay casos donde sí hay. ¿A qué se refiere T4 si T4 está normal? Ah, es que es la forma de abreviar hipertiroidismo. ¿Y cómo Es la abreviatura, pero claro, sería con la T4 normal. ¿Y cómo podría haber hipertiroidismo si está normal entonces? Porque tenemos una hiperproducción de T3 y T4, pero al frenar el eje, porque al final el mismo eje se frena solo mediante el mismo feedback. Al lograr frenarlo alcanzamos niveles normales, pero a costa de tener una TSH muy disminuida. Entonces va a haber un punto en el que se va a romper esta cuerda entre que la TSH se frena para mantener a la tiroides fría. ¿Ya? Entonces, aunque tenga 0,001 de TSH, va a haber un punto en el que igual como que va a explotar la cuestión. ¿Sí? Sobre las etiologías del hipertiroidismo, la verdad es que tenemos variados. ¿Ya? El que más nos importa, que es el de la estrellita, es el de la producción excesiva. ¿Ya? Y tenemos tres tipos de síntomas por producción excesiva. Tenemos por los anticuerpos, que son los TRAP, que no sé si se los hablaron en fisio en segundo. ¿Sí? Los antirreceptores de TSH. ¿Sí? Ahí. Estos son los que producen enfermedad de Krebs-Basedow. Y también tenemos otras mutaciones de la TSH, que son el bocio multinodular, ya que es la presencia de múltiples nódulos en el cuello y que estos nódulos produzcan hormona tiroidea, y el adenoma tóxico, que es cuando tenemos un gran nódulo que es el que concentra toda la producción de TSH de la glándula. Y otros casos como el exceso de TSH, como en adenomas hipoficiarios, ya que eso también es de endocrino, pero lo van a ver en endocrino, colocarcinoma, que tiene que ver con la enfermedad trifosplástica gestacional,
que es como un tipo de aborto del primer trimestre. Y tenemos también la tirotoxicosis en el embarazo. Otros casos pueden ser la liberación descontrolada de la hormona tiroidea, como por ejemplo en el caso de una infección viral, que es la tiroiditis subaguda de Kerbein o tiroiditis subaguda a secas, ¿ya? Que significa que hay una inflamación posterior a un cuadro viral donde tenemos un aumento de volumen cervical con destrucción de la glándula que produce liberación de hormonas al torrente sanguíneo, que al final se presenta como una tirotoxicosis, pero es aguda, ¿ya? Y después se resuelve sola. Otros casos como tiroiditis postparto y también el Hashimoto, que es el hipotiroidismo autoinmune, que a veces produce eventos autoinmunes donde se también destruye la glándula y se libera el torrente sanguíneo TSH. Entonces, de la clínica, que era importante del hipertiroidismo, esta lista larga que van a leer porque, bueno, le van a sacar fotos. Entonces, fatiga, pérdida de peso y debilidad, intolerancia al calor, ¿cierto? El paciente viene basalmente con una temperatura aumentada, caída del cabello, la diaforesis. ¿Y qué es la diaforesis? La sudoración, bien. Depresión, problemas de memoria y concentración, dolor, cansancio y pérdida de la fuerza muscular. Temblores, inquietud, irritabilidad, hiperquinesia, infertilidad y o difusión eréctil, aumento de los reflejos osteotendinosos, uñas débiles y o onicolisis, que es la ruptura de la uña. También podemos ver que pueden hacer fibrilaciones auriculares, extrasístoles, que significa que tenemos el QRS normal y tenemos ondas que aparecen de la nada, exacerbaciones de insuficiencia cardíaca, diarrea, hiperdefecación y lo importante, el bocio. El bocio que se refiere al aumento de la glándula tiroidea. En caso de que sea muy grande, mayor a 3 centímetros o 4 centímetros debido a algún nódulo, puede generar síntomas compresivos, como la disfagia, la disnea y la tos. Y ahí también tenemos los signos oculares que son propios de la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces aquí tenemos esta imagen como más característica de una paciente hipertiroidea, donde tenemos este bocio, que si ustedes lo examinan van a sentir el aumento de la consistencia de la tiroides, se va a sentir lisa y calentita, se siente es como un guatero en el cuellito, ¿ya? Y también tenemos los signos oculares, que como habíamos dicho eran característicos de la enfermedad de Graves-Basedow, donde vamos a tener unas escalas que podemos utilizar para la evaluación clínica. Entonces, sobre la enfermedad de Graves-Basedow, esta se debe a la producción de los TRAP. Los TRAP son los anticuerpos antirreceptor de TSH. Entonces, tenemos el receptor de TSH que está en las células tiroides y este TRAP se mete aquí. Y si bien es un anticuerpo, este no genera un efecto antagonista, ¿ya? Ni tampoco un efecto autoinmune. Lo que hace es un efecto sinérgico, que estimula la producción de T3 y de T4 en la célula tiroides. ¿Ya? Entonces vamos a ver un aumento, ¿ya?, en la sensibilidad de la TSH, pero con una TSH baja. ¿Sí? Porque mediante la estimulación del eje vamos a tener una disminución del impulso endocrino. Sin embargo, vamos a tener esta autonomía de la glándula tiroidea que va a producir igual. ¿Ya? Entonces, esto también sería un hipertiroidismo primario. Dentro de la clínica, lo que es importante es este bocio difuso, que se siente con este calor local, los cambios oculares, que puede ser el ojo seco, la proptosis, ¿cierto?, que el ojo protruya, la exoftalmia, que haya una salida del globo ocular, la epífora, que es el lagrimeo, que haya dolor ocular, y también puede haber déficit visual, diplopía, es decir, que el paciente vea doble, y también el edema palpebral, o sea, edema en todo lo que tiene que ver con el reborde del ojo. Tenemos también la dermatopatía de Graves, y debido a que el receptor de la TSH, ¿por qué genera estos síntomas oculares y por qué genera estos cambios en la piel? Porque este receptor también va a ser sensible a los tejidos ricos en fibroblasto, como va a ser el tejido periocular y como va a ser la piel. Entonces también hay una acción de hiperestimulación de la piel que va a llevar a una hiperemia. Ya vamos a tener aumento en la temperatura de la piel, en la humedad, y va a estar lisa y se va a ver como una cáscara de naranja o piel de naranja, ¿ya? Seca.
Y ya también tenemos el mixedema pretibial, que igual es característico del Graves Basedow, que tiene que ver con un engrosamiento a nivel de las pantorrillas. Y también puede presentarse la ornicolisis y la acropaquia. ¿Ya? Y la acropaquia, ¿qué es la acropaquia? Ya, el hipotetismo digital o los dedos del palillo del tambor. Y lo importante es que el diagnóstico es clínico. Yo veo a la paciente con los ojos saltones, ¿cierto? Con el bocio, con estos síntomas adrenérgicos, taquicárdicas. Le diagnostico el Graves Basedow, pero igual tengo que confirmarlo con el TRAS. Entonces se lo pido. ¿Aquí la acropaquia se causa secundaria al hipotiroidismo o a las problemas cardiopulmonares que puedan causar el hipotiroidismo? La verdad es que es más lo segundo. Nada más como por las consecuencias, las comorbilidades secundarias a esto. Entonces, aquí tenemos bocio. Este es de una paciente que vino internado el año pasado, que estaba hospitalizada porque tenía un Graves Basedow que estaba muy descompensado. Y no sé si ven bien, pero aquí tiene como... ¿Se ve más así? Tiene un aumento cervical y se sentía indurado, se sentía calentito. Y les pongo esta foto porque dijimos va a servir para docencia en algún momento. Tenemos ahí el mixedema pretibial, donde se ven estas placas induradas y también se ve este edema, ¿cierto? Que es con fobia. Y tenemos los signos oculares. ¿Cómo se hace un examen ocular? Primero se va, con permiso, uno se va a posicionar frente al paciente y lo va a ver, ¿cierto? Vamos a ver después la escala, que son 7 criterios que uno ve para definir si hay cambios oculares. Y se hace el signo de von Graef y el de Mobius. Hay más signos, pero esos son como los más importantes. Entonces, en el von Graef, dígame, yo le pido al paciente que descienda la mirada y después que ascienda. Y ella, al hacer ese movimiento, vamos a ver una protrusión del ojo y vamos a ver mayor esclera. Entonces la paciente desciende la mirada y el ojo protruye. Y el otro, que es el signo de Mobius, que yo le pido al paciente que mire hacia el centro. Y en vez de converger la mirada, en vez de ponerse turno, por el grosor, por el tamaño del tejido periocular, no se va a poder hacer esto y los ojos van a diverger. ¿Ya? Entonces le pido al paciente que haga así y uno de los ojos, o ambos, se le va a ir hacia el lado. Y bueno, estos son los 7 puntos de la actividad clínica. Vemos si el paciente tiene dolor opresivo sobre o detrás del ojo en las últimas 4 semanas, dolor con los movimientos oculares, enrojecimiento palpebral, ¿cierto? Que aquí tenemos el enrojecimiento. Vemos el enrojecimiento de la conjuntiva, ¿cierto? Que sería la parte inferior del ojito. Si es que hay quemosis, o sea, si es que tenemos el ojo rojo, edema en la carúncula, ¿cierto? La carúncula que es donde drena hacia el lagrimal, y también el edema palpebral hacia arriba. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto? Yo, es que dijiste que era el mixedema y que tenía fobia. Sí, tiene Pero fobia. es que a nosotros en la clase nos dijeron que el mixedema se presentaba sin fobia, porque era un edema duro. Entonces... Es un edema duro, pero no se le puede hacer fobia. De hecho, ella tiene aquí la compresión de los calcetines. Entonces, Decía que podía ser fobia, pero tenía que como hacer como una presión. le dijeron que podía ser con fobia. Decía que no era, pero como que con una presión podía que... pero yo me quedé con la idea como que era... El mixedema y porque el no tenía... mixedema era sin fobia, que eran los dos signos de duros, que era sin fobia. Bueno, yo he visto mixedemas con fobia, pero déjenlo como vieron en la clase. ¿Y qué otras cosas tenemos? Otros tipos de hipertiroidismo que ya no los van a identificar solamente con la semiología porque no tienen ni los signos oculares ni tienen el mixedema pretibial, sino solamente los síntomas adrenérgicos y la tumoración palpable, que es el bocio multinodular y el adenoma tóxico. Ya el bocio multinodular, que significa tener muchos nódulos y los nódulos son hipercaptantes y se debe a una mutación de los receptores de TRH. Y el adenoma tóxico donde tenemos un solo nódulo. Entonces aquí tenemos un esquema donde se ve la progresión de esta patología, donde pasamos de una tiroides sin nódulos a un nódulo que es hiperproductor. Ahora, 1/3 de la población tiene nódulos en la tiroides.
y la verdad es que es un porcentaje muy pequeño, es hiperproductor. Entonces, si ustedes tienen nódulos o tienen a su mamá con un nódulo en la tiroides o a alguien lo operaron por nódulos tiroideos, es muy poco probable que haya sido hipertiroideo, ¿ya? Pero en este caso lo que ocurre es que hay una mutación en el tejido, prolifera este nódulo, aumenta de tamaño y mientras va creciendo va absorbiendo toda la TSH. ¿Ya? Y se encarga también de la absorción de todo el yodo y de la síntesis de la mayoría de la T3 y la T4 de la tiroides, y el resto queda así como congelado. ¿Qué cosa? Yo no entendí qué hacía el nódulo. Como que captaba más TRH o producía más TSH al acumulado. Ay, quizás lo dije mal. No, lo que hace el nódulo es que es más sensible a la TSH, porque tiene mutaciones en sus receptores de TSH. ¿Ya? Entonces lo que ocurre es que llega esta TSH y hay una sobreestimulación y eso genera una sobreproducción. Y igual después se crea una síntesis independiente a este eje. Entonces una síntesis autónoma de este mismo nódulo. ¿Ya? Entonces al principio hay una sensibilidad y después hay una síntesis independiente. ¿Ya? Y esto es un cintigrama tiroideo, es uno de los exámenes que se realiza para ver la funcionalidad de los nódulos. Como les dije, la mayoría de los nódulos son no funcionantes. Entonces no van a ser nódulos hipertiroideos y puede ser que si un paciente tiene un hipertiroidismo y yo le palpo un nódulo, el nódulo puede o no ser el responsable. Ahí yo le hago el cintigrama y le pido los TRAF. Si tiene el TRAF positivo, es un Graves Basedow. Y por lo tanto yo lo que voy a ver es un aumento global de toda la tiroides. Y si es que mi nódulo no funciona, yo lo podría ver, no sé, pues ahí como un nódulo blanco que no capta. Ya, pero lo que vemos aquí es el tejido de la tiroides que está hiperfuncionando. Vemos que el negocio multinuclear donde hay múltiples nódulos hiperfuncionales, y del adenoma tóxico donde todo se concentra en un solo nódulo. Ya. Eso es con hipertiroidismo. ¿Alguna duda? No entendí la diferencia entre la tirotoxicosis, o sea, la tirotoxicosis y el hipertiroidismo. Sí, no sé cómo diferenciar. Ya, la hipertirotoxicosis es cualquier causa que me aumente que me aumente las hormonas tiroideas. Entonces, por ejemplo, yo consumí algún fármaco que me altera la tiroides, voy a tener destrucción. Entonces voy a tener una acción donde se libera hormona tiroidea, pero eso no es un hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo es por producción excesiva en la tiroides. Ya, por definición, el hipertiroidismo es de la tiroides. Entonces cualquier otra cosa que me desencadene un aumento de hormonas es tirotoxicosis. Ya, porque mira, aquí tenemos muchos ejemplos. Liberación descontrolada. Tenemos la tiroiditis subaguda, que era la infección. Si yo tengo esta infección que me altera la anatomía, con liberación de hormona no va a ser un hipertiroidismo, porque no es porque hay una sobreproducción, es porque yo tenía almacenado esto en mis folículos y después se rompió. Ya, tiroides de Hashimoto, que es la autoinmune. Y eso tampoco es un hipertiroidismo, porque al final también es por destrucción. ¿Qué otras cosas tenemos? Amiodarona, inducida por yodo, que es lo mismo. Y el facticio, que es cuando se consume levotiroxina. Si el paciente consume la levotiroxina para generarse los síntomas, ahí tampoco es un hipertiroidismo, porque no es producción endógena. ¿Consulta? Entonces, hipertiroidismo creo que siempre que se altere la ruta. O sea, es que con cualquiera de estos vas a alterar la ruta, porque igual si es que tienes más hormonas vas a hacer feedback negativo río arriba. Pero entonces si se altera la TSH... No, tiene que ver con si es una alteración que afecta directamente a la tiroides, ¿ya? Pero en la funcionalidad. No tiene que ser secundaria a, por ejemplo, una infección o algún medicamento. ¿Y entonces cómo se relaciona eso con la primaria o secundaria? Porque, por ejemplo, en la secundaria tú puedes tener un tumor hipoficiario productor de TSH. Entonces eso también me va a afectar porque hay una sobreproducción directa, porque me va a llegar más TSH a la tiroides. ¿Sí? Entonces ahí tampoco está jugando ni la hormona que consumo, ni otro agente externo. Una pregunta. ¿La levotiroxina es para hipertiroidismo? La levotiroxina tú la das en el hipo.
Pero si tú estás eutiroideo y consumes la eutiroxina, te generas un hipertiroidismo. Ujú. El ejemplo que acaba de dar el señor sería primaria o secundaria, porque comentaba la tercera. Sería un hipertiroidismo externo. No sería ni primario, ni secundario, ni terciario, porque no es por la alteración directa del eje. Tiene otra clasificación, puede ser iatrogénico, hipertiroidismo iatrogénico, que es como secundario intervención médica. ¿Sí? Sí, sería tirotoxicosis. No sería hipertiroidismo. ¿Y si es de forma sostenida podría eventualmente generar un hipertiroidismo? No, porque no tendría esta misma ruta fisiopatológica de la alteración del receptor TRAP o del receptor de TRH, perdón, de TSH. ¿Duda? ¿Qué es BMN? Bocio multinodular. ¿Continuamos? ¿Alguna duda? Ya, caso clínico número 2. Lorena tiene 52 años, consulta por presentar hace 2 meses cansancio generalizado y disminución del ánimo. Además comenta que nota que su concentración en tareas del trabajo se ha visto afectada. Todos somos Lorena, ¿cierto? ¿Y a qué le gustaría indagar a la anamnesis? ¿Qué se le pregunta a esta paciente? Estoy cansada, estoy chata. Ya, ¿cómo es el cansancio? Súper. ¿Cómo? La defecación, súper importante. Porque, ¿qué buscarías? Si fuese el tipo de día como que les cuesta más y tiene más tamaño. Ya, eso es correcto, sí. Sería entonces una constipación. ¿Y qué más es importante indagar? Baja de peso. Baja de peso podría indagarse. Pero necesariamente baja sería más alta. ¿Cómo? Antecedentes familiares de hipotiroidismo, sí, también. Antecedentes de patologías autoinmunes, porque el hipotiroidismo en su primera causa es autoinmune. Entonces, a la anamnesis próxima refiere estreñimiento, ha subido 3 kilos en los últimos 2 meses y presenta intolerancia al frío. Ya nos dejó el diagnóstico, ¿cierto? A la anamnesis remota vemos que es hipertensa hace 5 años, su padre era hipertenso, que falleció de un infarto. Cirugía, estuvo una liberación del túnel carpiano hace 5 años, consume nalapéril, amlodipino, niega alergias, niega tabaco, alcohol y no consume otras drogas. Es fome. No. Ya, sobre el hipotiroidismo, se define como la ausencia o el déficit de hormonas tiroideas. Ya, la verdad es que es bien prevalente. Los estudios más antiguos dicen que está alrededor de un 2% de la población, pero los más nuevos, que son igual de hace caleta, que son del 2017, que es la encuesta nacional de salud, dice que entre clínico y subclínico está alrededor de un 20% de la población. Y va a ser más frecuente en adultos mayores y en las mujeres, ya, porque principalmente las mujeres tienden a hacer más condiciones autoinmunes. Y dentro de las causas, bueno, la primera es la tiroiditis de Hashimoto, o también conocida como tiroiditis crónica autoinmune. Ya es la primera causa en Chile y se debe a la presencia de anticuerpos antitiroideos que atacan la glándula de la tiroides. También tenemos el hipotiroidismo congénito, que es cuando hay una agenesia o una disgenesia de la glándula, o sea que es desde el nacimiento, ¿cierto?, congénito. Y también está el hipotiroidismo por déficit de yodo, que es la primera causa a nivel mundial, pero en Chile es infrecuente porque la sal es yodada. Y bueno, tenemos la secundaria y la terciaria, donde en este caso también sería por alteraciones de hipófisis y hipotálamo, donde tenemos el hipopituitarismo, que sería que el hipotálamo y la hipófisis dejan de funcionar, que puede tener distintas causas, y al dejar de funcionar hay déficit de todas las hormonas de la adenohipófisis. También tenemos la hiperprolactinemia, que es cuando hay un tumor productor de prolactina, o por ejemplo, no sé, las personas que consumen aripiprazol, olanzapina, lamotrigina,
que generan al final alteraciones en la producción de prolactina que frena otros ejes. Y el adenoma hipoficiario, que sería el tumor. ¿Cuál es la clínica del hipotiroidismo? Vamos a ver el lentecimiento del metabolismo, relajación de los reflejos osteotendinosos, astenia, bradiciquia, intolerancia al frío, constipación, aumento de peso, el cabello seco y quebradizo, la hipersomnia, la depresión, el edema, el síndrome del túnel carpiano, la infertilidad, la artritis y la mialgia. ¿Ya? Y esa es una imagen de una fascia hipotiroidea. ¿Ya? Esta cara atargada, ¿cierto? Con aumento de peso. Vamos a tener también otros signos como la macroglosia, ¿cierto? El aumento en el grosor de la lengua. ¿Consulta? ¿Por qué el síndrome del túnel carpiano está asociado y que ella haya tenido una operación antes de eso? El síndrome del túnel carpiano se asocia porque hay mayor retención de líquidos que ayudan a que prevalezca este retropamiento nervioso. Y que ella haya tenido una operación para descomprimir eso antes, igual como síntoma de la depresión. Yo podría pensar que tiene un hipotiroidismo que va de antes, claro. Que lleva más tiempo, no es solamente reciente. Claro. O podría no ser asociado. Lo pusimos porque lo puse porque podría ser. ¿Ya? Al final, si no tenía el hipotiroidismo, igual pudo haber hecho el síndrome del túnel carpiano. Entonces vamos a tener el hipotiroidismo, que también se puede dividir en clínico y subclínico dependiendo de si hay alteraciones a nivel de la T4 libre. Entonces voy a ver en el hipotiroidismo que vamos a tener un déficit de la T3 y la T4. Por lo tanto no voy a tener este feedback negativo y va a haber una mayor síntesis de TSH. Entonces lo que yo voy a detectar primero va a ser el cambio en la TSH. Porque si tengo un hipotiroidismo subclínico voy a tener mucha TSH, pero voy a lograr un nivel normal de hormonas tiroideas. Y por otro lado, si es clínico, a pesar de yo elevar mucho mi TSH, voy a tener baja mis hormonas tiroideas. ¿Ya? Ahí está la diferencia entre si es clínico o subclínico. Entonces yo de partida tengo que tener una TSH que sea mayor a 4,5 para pensar en el hipotiroidismo. ¿Ya? Si yo veo a esta paciente del caso y le pido exámenes, le pido una TSH y está normal, yo descarto el hipotiroidismo, tengo que buscar otras cosas. ¿Ya? Y bueno, hay un perfil de progresión. Primero lo que cambia es el patrón de la ecografía. ¿Ya? La tiroides se va haciendo cada vez más dura, aumenta la consistencia y eso se puede ver en la eco en periodos prematuros. Después aparecen los anticuerpos antitiroideos, que son estos dos, la TPO y el anti-TG, que ustedes de fisio tienen interesismo. ¿Qué es la TPO? La tiroperoxidasa, ¿cierto? Y la TG, la tiroglobulina. ¿Ya? Entonces, en el hipotiroidismo de Hashimoto, el que es autoinmune, vamos a tener anticuerpos antitiroideos positivos, anti-TPO y antitiroglobulina. ¿O puede ser? Ambos. Pero el más sensible y específico es el anti-TPO. Pero uno pide los dos. ¿Ese es el de Hashimoto? Sí, porque los otros no son autoinmunes. Y bueno, después vamos a tener la presencia de los anticuerpos, que va a ser aquí el anti-TPO, la antitiroglobulina, y al tener esta acción autoinmune vamos a tener disminución del tejido tiroideo. Por lo tanto, va a aumentar la TSH en el tercer step y en el cuarto step va a disminuir la T4 libre. ¿Ya? Entonces esa es la progresión. Cambia la eco, se activan los anticuerpos, hay una elevación de la TSH y después disminuye la T4. Entonces, le pedimos exámenes a la paciente y tenía esto, tenía una hemoglobina en 13,8 que estaba normal. Les voy a mandar el PPT y no saquen tantas fotos. Que mete el PPT como en los iPads ahí. Es bizarro. Ya, una glicemia normal en 82, el perfil lipídico, que tenemos el colesterol total aumentado, los triglicéridos normal y la HDL poco disminuida. Y tenemos la TSH elevada. Ya tenemos TSH elevada y tenemos la T4 libre disminuida. Entonces, ¿qué tenemos?
Ya, un hipotiroidismo primario, muy bien. Entonces, Una pregunta en el perfil lipídico del C total, ¿qué es lo que es? ¿el qué? El C total. Colesterol total. Y entonces vamos a diagnosticar el hipotiroidismo primario. Se abre el GES de hipotiroidismo porque el hipotiroidismo es GES y a la paciente se le va a dar levotiroxina en el CEFAM hasta que se muera. Muchos años puede ser. ¿Ya? Y la dosis lo vamos a ver en alguna clase, en alguna ayudantía en el futuro. Ya, eso con tiroides. ¿Alguna duda? ¿Cómo? Que decía que tenía un pequeño, un leve dolor. Porque es una paciente con diarrea. Pero dijo que hacía 3 sesiones. 5. Eran 5. Ya, continuamos. Glándula suprarrenal. Ustedes recordarán que tenemos el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Entonces del hipotálamo sale la CRH que estimula la hipófisis para que produzca ACTH, que es la corticotropina, y la ACTH estimula la corteza suprarrenal para la producción de las hormonas suprarrenales. Importante, no se les olvide, acuérdense, ojo, que tenemos la MSH, que es la hormona que estimula los melanocitos. Y esa se sintetiza junto a la ACTH. Por lo tanto, si hay hiperproducción de ACTH, hay también hiperliberación de la MSH, que vamos a ver por qué después tiene implicancia clínica. Ya es importante que en la suprarrenal tenemos la corteza y la médula. La corteza es el 90% y tiene sus 3 estratos. La glomerulosa, donde se puso la aldosterona, que tiene que ver con el eje renina-angiotensina-aldosterona, que es para la regulación de la presión y el metabolismo de sodio y potasio. La vesicular, donde produce cortisol, que tiene relación con el estrés, ¿cierto? Acción catecholinérgica. La zona reticular, que es para la producción de andrógenos, como la testosterona y la dihidroandrostenediona. Y la médula, que es la que produce las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina, ya que funcionan tanto como neurotransmisores como hormonas. Entonces, tenemos una paciente femenina de 18 años que acude a la consulta por preferir sentirse muy débil y cansada desde los últimos 3 meses. Y tiene unos exámenes que descartan anemia y hipotiroidismo. Entonces, paciente cansada, no tiene anemia, no tiene hipotiroidismo. ¿Qué tenemos que saber aquí? Oh, no, para el otro lado. Ya, ¿qué tenemos que saber acá? Ya, cambios de coloración a la piel. ¿Qué más? Pérdida de peso. Ya, pérdida de peso. Si tiene disnea. Si tiene disnea, ya podría ser. ¿Cómo? Si tiene características androgénicas. Ya, si tiene características androgénicas, podría ser. Alteraciones en la orina, como cambios. Ya, ¿cómo qué cambios en la orina? Un poco más espumosa. Ya, ok. Orina espumosa, ya. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? No. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, ¿qué estamos pensando? Nada, ya. Ya, ¿esto es un cuchi? ¿Podría ser un cuchi si me siento débil y cansada? Sí, pues sí puede ser un cuchi si me siento débil y cansada. Y ahí si fuera un cuchi, ¿qué le pregunto? Si tiene estrías. Si se ha subido de peso, ¿cierto? Porque tú dices, estoy débil y cansada. Puede ser un... No sé cómo se ve. Solo sé lo que refiere. Chayedema. De los signos vitales, ¿qué me interesa? La frecuencia es importante, pero me interesa más la presión. Tanto para una como para la otra. ¿Sí? Porque el cuchi nace
hipertensión. Y la insuficiencia suprarrenal hace hipotensión. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Paciente consulta por astenia progresiva, pérdida de peso involuntaria de 5 kilos en los últimos 3 meses. Tiene también náuseas ocasionales y episodios de hipotensión al ponerse de pie. ¿Cómo se llama eso? Hipotensión ortostática o ortostatismo. No ha tenido vómitos, diarrea ni fiebre, tiene apetito conservado y se ha sentido más ansioso y irritable de lo habitual. La anamnesis remota, no tiene antecedentes mórbidos relevantes, no tiene alergias medicamentosas conocidas, no consume fármacos crónicos, no tiene cirugías previas, no consume drogas recreativas. Y tiene un padre con Hashimoto. ¿Qué buscamos al examen físico? Entonces, ¿qué puede hacer con esto? No es un hiperaldosteronismo. Porque el hiperaldosteronismo se presenta como hipertensión con hipocalemia, que es otra cosa que no tiene relación con este caso. Una hipocortisolemia. Ya, sí, ya ese es el diagnóstico como más fisiopatológico, una hipocortisolemia. Pero ¿cómo se llama el cuadro clínico? Insuficiencia adrenal o insuficiencia suprarrenal. Bien. Entonces, tenemos estos signos vitales. Tenemos una frecuencia cardíaca de 84, una presión de 92,65, respiratoria de 16, temperatura 36,2 y saturación de 96. ¿Cómo está eso? Ya, la presión está bajita, está hipotenso. ¿Tiene una hipotensión severa? ¿Yo cómo sé si la hipotensión es severa? Es con la PAM. Ya, pero no, está sobre. Piden PAM 65 y tiene más de 65. Ella. ¿O él? No me acuerdo. Ella, ya. Mucosa. Destaca la irritación de la mucosa oral, pliegues de los codos y los nudillos. Está anictérica. Y tiene deshidratación leve, pero bien distribuida. Cuerpo pulmonar normal, abdomen blando, depresible, con dolor a la palpación, con ruidos hidroaéreos normales, sin signos de irritación peritoneal. Y extremidades sin edema, sin signos de TBT. Ya. ¿Qué les hace pensar en eso? La enfermedad de Addison. ¿Cómo? Ya. ¿Y qué es la enfermedad de Addison? ¿Y por qué la diferencia de la insuficiencia suprarrenal? ¿O es lo mismo? ¿La insuficiencia suprarrenal es la deficiencia de ACTH? No. Igual dice que se marea cuando sale de presión. ¿Sí? Y los de ACTH tenía entendido que tendrían como hacer más pipí y botan más sodio. Igual dice que ha perdido veces, entonces. Ya, suena bien. Ya, pero ¿qué es el Addison? Ya, todo esto se llama insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? Todo esto se llama insuficiencia suprarrenal y hace referencia a una disminución en la producción de hormonas desde la glándula. Y esto puede ser primario o puede ser secundario o terciario. Entonces, la primaria, la insuficiencia suprarrenal primaria, es la que se conoce como el Addison. ¿Ya? Enfermedad de Addison. ¿Ya? ¿Y por qué tiene un nombre y por qué se diferencia de la secundaria y la terciaria? Porque tiene características que son patognomónicas, que me ayuda a diferenciarla de las otras. Entonces, todas van a presentar déficit de hormonas de corticoidales. Sin embargo, en la primaria vamos a tener una sobreproducción de la ACTH. Ya como tenemos una ACTH alta, también se estimula esta otra hormona que les mencioné que era importante, que era la MSH, que es la que estimula los melanocitos, y vamos a tener entonces una sobreproducción de ACTH y también tendremos estos cambios pigmentarios, ya estos cambios en la piel, debido a la estimulación de la MSH. Cuando yo tengo esas cositas en conjunto, diagnostico por clínica el Addison. Si no tiene esto, puede ser secundario, terciario, también podría ser primario igual. ¿Ya? Entonces en el Addison vamos a ver una alza en la CRH y en la ACTH con un cortisol bajo. Vamos a ver que también hay déficit de la aldosterona y de los andrógenos, porque aquí el problema está
en la glándula. Entonces, como tenemos el problema en la glándula, se afecta las 3 vías, ¿sí? Y vamos a tener entonces, como les mencioné, la estimulación de la MSH. Entonces, ¿cuáles son las causas? La primera causa de insuficiencia suprarrenal es la adrenalitis autoinmune. Ya la principal causa en Chile, pero anteriormente era la que está aquí al lado, que es la adrenalitis tuberculosa. ¿Ya? Antiguamente era la primera causa, ya no. Otras causas pueden ser el cáncer, infecciones, cirugías o también por patologías infiltrativas. Y por otro lado, la secundaria y la terciaria van a tener déficit de la ACTH y también déficit del cortisol. ¿Ya? Y como va a estar la glándula buena y el problema es río arriba, entonces va a haber una producción normal de aldosterona, no, por el cortisol no, porque el cortisol está mediado por la ACTH. La aldosterona se regula por el mismo eje renina-angiotensina-aldosterona. Las catecolaminas ya también tienen su propio eje. ¿Y cuál me falta? Los mineralocorticoides. ¿Cómo cuál? No, eso no es un mineralocorticoide. Anyways. Ya, ¿y cuáles son las causas? La primera causa de esto es la suspensión de corticoides. Entonces, un paciente que consume corticoides de manera exógena, por ejemplo, tiene una artritis reumatoide, tiene un lupus, etc., va a estar en algunos periodos con tratamientos crónicos con corticoides para hacer inmunosupresión, para disminuir o para apagar la enfermedad autoinmune. Y cuando eso ocurre, se hace un feedback negativo por el consumo de las hormonas, aumenta el nivel sanguíneo de cortisol, se frena el eje, entonces tenemos apagado el eje de CRH a CTH. Entonces cuando este paciente suspende de manera brusca, sobre todo si está con dosis altas, va a estar el eje apagado. Entonces después de este hipercortisolismo por el consumo de estos fármacos, va a haber una insuficiencia suprarrenal por haberlo frenado de manera abrupta. ¿Ya? Y otras causas que también puede generar el hipotiroidismo central, como habíamos visto, el hipopituitarismo, los tumores o algunas cirugías. Ya, Addison es el más patognomónico, que es de la insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Qué vamos a ver? Cansancio y falta de ánimo digestivo, baja de peso y anorexia, alteraciones digestivas inespecíficas como náuseas, vómitos, constipación, dolor abdominal y diarrea. Y súper característico del Addison, que es por los déficits de mineralocorticoides, la apetencia de la sal. Perdón, la apetencia de la sal. Ya el paciente consume mucha sal. Y si uno le pregunta a las pacientes, yo lo he hecho, si uno les pregunta, ¿y usted comía sal? Te dicen que sí, que comían mucha. Entonces uno lo ve como un síntoma así como extraño, pero en verdad lo hacen. Ya el ortostatismo, las mialgias y las artralgias, ¿sí? Dolor muscular o dolor articular. Alteraciones de memoria, ánimo depresivo y también psicosis. Y que vamos a ver el examen físico: paciente decaído, delgazado, hipotenso, con signos de hiperpigmentación, también vitiligo si es que pensamos en otras patologías autoinmunes. Y eso, al laboratorio lo que se ve es una disminución del sodio y un aumento del potasio. Y ahí eso es por actividad de... ¿Pues por el déficit de qué? Por el déficit de aldosterona. Entonces a este paciente se le piden exámenes, vemos que tiene una anemia leve a moderada, que eso puede ser característico de una enfermedad crónica, como puede ser la insuficiencia suprarrenal, leucos normales, plaquetas normales, la PCR normal y la TSH normal. Electrolitos: tiene una hiponatremia, una hipercalemia, ¿ya? Y tiene la glicemia normal baja. Ya también podemos tener disminución de la glicemia por alteraciones de los corticoides. ¿Y qué se hace con esta paciente? Se deriva al policlínico de medicina interna y le solicito cortisol y ACTH. ¿Quieren recreo? Son las 12. Te digo al tiro. 15 diapos. Un tercio de la presentación. Ya recreo entonces. Sí, a las 12
8. Chiquillos, se está pasando una lista, una hojita para que se vayan anotando. Farmeando ahora.